Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación y, para ser honestos, bastante intriga en el mundo del entretenimiento. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman, y el misterio que rodea su aparente desaparición, y los últimos datos que han salido a la luz. Si han leído bien, hoy desentrañaremos el enigma. Si son fanáticos de Can Yaman, o simplemente les gusta estar al tanto de lo que sucede en el universo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, y para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y exclusivas, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. No se arrepentirán. Así que pongámonos cómodos porque vamos a repasar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y las últimas revelaciones sobre esta figura tan querida y a la vez esquiva. La ausencia de Can Yaman de las redes sociales y del ojo público ha sido notoria en las últimas semanas, generando un sinfín de especulaciones. Desde que se ha retirado para enfocarse en proyectos personales hasta teorías mucho más dramáticas, la imaginación colectiva no ha parado de volar. Y es precisamente esta falta de información oficial lo que ha avivado aún más el fuego de las conjeturas. ¿Qué está haciendo Can Yaman? ¿Dónde está? ¿Ha habido algún problema? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y que intentaremos responder con la información que hemos logrado recopilar. Para empezar, recordemos que Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial. Conocido por sus papeles en exitosas series como Erkenci y Dolunay, su carisma y talento lo han catapultado a la fama internacional. Su presencia en redes sociales solía ser constante, compartiendo momentos de su vida, avances de sus proyectos y conectando directamente con sus seguidores. Era su forma de mantener una cercanía palpable con ese ejército de fanáticos que lo admira y lo apoya incondicionalmente. Sin embargo, este flujo de información se ha reducido drásticamente, creando un vacío que muchos han intentado llenar con sus propias hipótesis, algunas más fundamentadas que otras, pero todas reflejo de la expectación que genera su figura. Una de las primeras teorías que surgieron, y quizás la más optimista, fue que Can Yaman podría estar preparándose para un nuevo proyecto importante, tal vez una película o una serie de gran envergadura que requiriera un periodo de aislamiento para concentrarse plenamente. Esto no sería extraño, ya que los actores a menudo se sumergen por completo en sus roles, y a veces eso implica alejarse del bullicio mediático para poder dar vida a personajes complejos sin distracciones. De hecho, se rumoreaba mucho sobre su posible participación en producciones internacionales, y este silencio podría ser la calma antes de la tormenta, la preparación para un gran lanzamiento que nos deje a todos boquiabiertos. Imaginamos a Can en papeles de acción, de drama intenso, o incluso explorando géneros que aún no ha tocado. Otra posibilidad que se barajaba, y que muchos de sus seguidores han defendido con vehemencia, es que simplemente estuviera tomando un merecido descanso. Después de años de trabajo intenso, giras promocionales y rodajes agotadores, es comprensible que un artista necesite recargar energías. La presión de la fama, las constantes demandas de los fans y los medios, pueden ser agotadoras. Quizás Can Yaman decidió desconectar por un tiempo, pasar tiempo con su familia y amigos, o simplemente disfrutar de la vida lejos de los focos, en la intimidad que tan difícil de conseguir parece en el mundo de las celebridades. Y sinceramente, ¿quién puede culparlo por eso? Un respiro es fundamental para mantener la chispa creativa y el bienestar personal. Sin embargo, la ausencia prolongada y el silencio total sí que han dado pie a especulaciones un poco más inquietantes, como suele ocurrir en estos casos. Algunos medios y fanáticos han llegado a sugerir que podría haber algún tipo de conflicto personal o profesional, o incluso problemas de salud. Sabemos que la vida de las celebridades no siempre es un camino de rosas, y a veces, los desafíos son mayores de lo que aparentan. Es importante recalcar que hasta ahora, no hay ninguna evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, y debemos ser cautelosos a la hora de difundir rumores sin fundamento, especialmente cuando se trata de la vida privada de una persona. Sin embargo, la falta de comunicación oficial abre la puerta a estas fantasías, tanto las positivas como las negativas. Pero entonces, ¿cuáles son los últimos datos revelados que mencionamos en el título y que han intentado arrojar luz sobre este enigma? Aquí es donde la historia se vuelve más interesante, y donde la investigación se intensifica. A pesar de su aparente discreción, han surgido al
Algunas informaciones que intentan arrojar luz sobre su paradero y sus actividades, alimentando las esperanzas de sus seguidores. Por ejemplo, recientemente se ha hablado con insistencia de su posible participación en una nueva producción cinematográfica italiana. Como saben, Can Yaman ha estado pasando bastante tiempo en Italia en los últimos años, donde ha desarrollado una gran base de fans y ha participado en eventos, dejando una huella imborrable. Los rumores apuntan a que podría estar trabajando en una película histórica, lo que explicaría la necesidad de un entrenamiento intensivo, de un estudio profundo del personaje, o de un periodo de preparación más discreto y alejado del ojo público. Las producciones históricas a menudo requieren una inmersión total y una preparación física y mental considerable. Además de estos rumores sobre proyectos específicos, ha habido avistamientos esporádicos, aunque no confirmados oficialmente, que sugieren que ha estado en Italia, disfrutando de su tiempo libre y quizás cerrando acuerdos para futuros proyectos. Estos avistamientos, a menudo compartidos por fanáticos en redes sociales, se han convertido en pequeñas pistas, en migas de pan que los seguidores utilizan para reconstruir su paradero. Desde una foto borrosa captada por un fan en una cafetería hasta un comentario de alguien cercano que lo habría visto en un determinado lugar, estas pequeñas piezas de información se han convertido en oro puro para quienes buscan descifrar el enigma. Es como armar un rompecabezas con piezas muy pequeñas, y cada una de ellas genera un gran revuelo. También se ha especulado, y esta es una esperanza recurrente para muchos, sobre su posible regreso a la televisión turca. Aunque su enfoque en los últimos tiempos parece haber estado en proyectos internacionales, aprovechando la proyección global que ha conseguido, nunca se descarta un regreso a sus raíces. Los fanáticos turcos lo extrañan enormemente y la idea de verlo de nuevo en una serie turca, reviviendo esa magia que lo hizo famoso en su país, genera mucha expectativa y anhelo. Una nueva producción en Turquía sería, sin duda, un acontecimiento. Otro dato interesante que ha surgido, y que refleja una visión más estratégica de su carrera, es la posibilidad de que Can Yaman esté invirtiendo su tiempo y recursos en proyectos que van más allá de la actuación. Se sabe que tiene un gran interés en el mundo de los negocios y la filantropía. Quizás está explorando nuevas facetas de su carrera, diversificando sus intereses y preparándose para el futuro de una manera estratégica. En la era de las redes sociales y de la marca personal, la imagen pública es importante, pero también lo es tener una visión a largo plazo que asegure una trayectoria sólida y multifacética. Podría estar gestando algo grande en el ámbito empresarial, o apoyando causas que le importan profundamente. Lo que sí es seguro es que esta desaparición temporal ha servido para recordarnos el gran impacto que Can Yaman tiene en la industria del entretenimiento y en sus seguidores. La atención que genera cada uno de sus movimientos, o la falta de ellos, demuestra su estatus de celebridad global. A veces el silencio puede ser tan ruidoso como 1000 palabras, y en el caso de Can Yaman ha generado un eco inmenso, llenando horas de debate, especulación y esperanza. Es crucial recordar, y esto es algo que enfatizamos constantemente en nuestro canal, que si bien el debate y la especulación son parte natural del mundo del entretenimiento y de la vida de las celebridades, debemos siempre mantener el respeto por su privacidad. Los famosos son personas con vidas privadas, y merecen el espacio para tomar decisiones sobre su carrera y su vida personal sin una presión constante o un escrutinio excesivo. Detrás de la figura pública, hay un ser humano con sus propias necesidades y ritmos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La desaparición de Can Yaman no parece ser un adiós, sino más bien un hasta pronto, un compás de espera estratégico. Los indicios, aunque fragmentados y a veces especulativos, apuntan a que está activamente involucrado en nuevos proyectos, posiblemente con un enfoque internacional, y que está tomando un tiempo para planificar y ejecutar sus próximos pasos de manera cuidadosa y meditada. La falta de comunicación directa, que ha generado tanta ansiedad, solo ha servido para aumentar el misterio y la anticipación, algo que paradójicamente puede ser muy beneficioso para un artista que busca reinventarse o lanzar algo verdaderamente impactante. El silencio amplifica el ruido que generará su regreso. Ya sea que esté preparándose para un papel transformador que requiera un cambio radical, explorando nuevas oportunidades de negocio que diversifiquen su portafolio, o simplemente recargando baterías para afrontar la siguiente etapa de su carrera. Una cosa es clara, el mundo del entretenimiento está esperando ansiosamente su regreso. Y cuando lo haga, seguramente será con algo grande, algo que volverá a ponerlo en el centro de todas las miradas. Para resumir, hemos explorado las diversas teorías sobre la reciente ausencia de Can Yaman,
desde la preparación para proyectos secretos y ambiciosos hasta la necesidad de un descanso reparador. Hemos analizado los últimos rumores y datos que sugieren su posible participación en producciones internacionales, específicamente en Italia, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad mientras esperamos pacientemente su reaparición. Hemos pasado de la especulación más salvaje a la información más concreta, intentando ofrecerles un panorama completo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el misterio de Can Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? ¿Creen que su ausencia se debe a un proyecto secreto, a un descanso necesario, o quizás a algo completamente diferente? Me encantaría leer sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Realmente me interesa saber qué piensan ustedes, nuestra comunidad, sobre este tema que ha cautivado a tantos. Sus aportaciones enriquecen nuestro debate. Si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante o informativo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad y a dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para investigar y presentarles estas exclusivas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría estar interesada en este tema, ya sean fanáticos acérrimos o curiosos del mundo de las celebridades. Y si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo, a expandir nuestro alcance y a traerles más contenidos como este, con la profundidad y el rigor que nos caracterizan. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.